un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Estoy agradecido al Señor porque el día de ayer estuvimos un buen grupo de la iglesia allí en las arenas de San Pedro y pudimos compartir un lindo tiempo. También celebramos juntamente con nuestros hermanos que hicieron su bautismo. Entonces, verlos contentos, verlos felices a nosotros también, por supuesto, nos impregna esa alegría, ese entusiasmo, ese ánimo, ¿no? Y la pregunta fue, ¿qué harás después? ¿No? Porque no es un fin en sí mismo pasar a las aguas, que ahí ya se terminó, sino que es un comienzo para una futura vida en Cristo, productiva y llena de mucho fruto, ¿no? Amén. Entonces, hoy con respecto a eso también y con respecto a la iglesia, porque es un mensaje que va para toda la iglesia, y como título le he puesto aquellos 4 pasos que nos pueden llevar a la victoria. ¿Cuántos queremos tener victoria en Cristo? Amén. Está un poquito flojo. ¿Cuántos quieren tener la victoria en Cristo? Amén. Así, un pueblo guerrero, un pueblo que lucha. Amén. Amén. Entonces, 4 pasos que nos pueden llevar a la victoria. Hace un par de meses estuve en casa, como todos sabéis, y detrás de casa tengo un árbol grande, lleno de hojas muy bonitas. Pero no me había percatado de un detalle, que cuando tú te acercas, empiezas a observar qué es lo que ocurre. Las hojas estaban llenas de agujeros grandes. ¿Y qué es lo que ocurría? Que las hormigas estaban sacando su alimento y las estaban transportando hacia otro lugar. Entonces, al acercarme, veía cómo las hormigas, en fila una tras otra, comenzaban a descender por las hojas y por las ramas hasta coger el tronco grueso, iban bajando y yo las iba siguiendo. Al borde de la acera de la casa, bordeó hacia el otro lado, en la parte de delante, calculo unos 15 metros, unas hormiguitas tan chiquititas, 15, 18 metros más o menos habría, desde ese lugar hacia el lugar donde ellos se metían a su agujero, hacia su hormiguero. Y todas llevaban un pedacito de hoja. Todas iban en fila, bien perfiladas. Qué interesante, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de aquellas hormigas? Y la palabra de Dios nos dice así en Proverbios 6. Vamos a buscar qué nos dice Proverbios 6, el versículo del 6 al 8, que dice así la palabra. Y de ahí tenemos que aprender. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, dice la Escritura. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y el versículo 9 es una exhortación que da. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tenemos que aprender de aquellas hormigas. Desde un lugar tan pequeñitas, para nosotros son escasos 15, 20 metros, pero para una hormiguita caminar esos 15, 20 metros son como kilómetros. Y trabajando unas a otras, tenían un propósito, llegar hacia su objetivo. Y para ello, cada una aportaba lo que tenía que aportar, ¿no? Cuando vemos el libro de Josué, y es ahí donde quiero introducirme, el libro de Josué es un libro que nos muestra la conquista que tuvo él con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para conquistar una tierra, ¿no? Entonces, de allí quiero tomar el ejemplo de Josué.
tenía que conquistar una tierra y tenía que repartirla. Esa era su misión, esa era la misión de Josué. Y de ahí es que queremos tomar el ejemplo, porque hay etapas dentro de ese proceso hacia la conquista. Y el primer paso era cruzar el Jordán. Él había recibido la palabra, ya había sido traspuesto la autoridad de Moisés sobre él, Moisés ya no estaba, entonces él tenía que continuar con el propósito que Dios tenía para ese pueblo, y era conquistar la tierra. Y el primer paso, o la primera etapa, o el primer objetivo que tenía era cruzar el Jordán. Posteriormente, el segundo paso tenía que conquistar Jericó, y el tercero, conquistar aproximadamente 31 reinos para tomar posesión de la tierra. Ese era el mandamiento de Dios. Que es interesante ver a Josué ahí, como él conocía su misión, ¿no? Él tuvo la visión de Dios y sabía cuál era su misión, ¿no? Conocer tu misión para alcanzar tu objetivo. Eso también deberíamos tomar como ejemplo. Josué trazó objetivos, trazó etapas para poder encontrar el fin. Y de ahí vamos a desarrollar 4 cosas importantes. Como iglesia, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión como iglesia? Cumplir la gran comisión. Después lo del resto, gloria a Dios por ello, por lo que hacemos, por lo que celebramos, por las actividades, pero nuestro principal y gran objetivo como iglesia es ir y hacer discípulos. Tenemos que ir a conquistar los corazones de aquellas personas que tienen una gran necesidad, la necesidad de tener un encuentro con Jesús, el único que puede salvar, el único que puede sanar, el único que puede libertar sus vidas es Jesús. Y como iglesia esa es nuestra misión. Tenemos una misión, la visión ya el Señor nos los ha dado, entonces hay que definir objetivos, etapas para poder llegar a alcanzar ese propósito. Precisamente como lo hizo Josué, tomando el ejemplo de aquella hormiga, de aquellas hormigas tan pequeñitas, pero que cada una hacía lo que tenía que hacer. Y ellas se abastecían para el tiempo del invierno poder pasar y comer y alimentarse. Como iglesia también esa es nuestra misión. Nuestra misión es cumplir esa gran comisión de ir y hacer discípulos y bautizarles y enseñarles, ¿no? Gracias a Dios tenemos 3 hermanos que el día de ayer han obedecido al mandamiento de Dios, porque es un acto de obediencia. Gloria a Dios. No es porque a nosotros se nos place o queremos obligar, no. La palabra de Dios dice, id a ser discípulos. Y después, bautizarlos. Lo siguiente, enseñarlos. Y lo siguiente, enviarlos. Esos procesos. En todo momento hay esos procesos. Entonces, esa es nuestra misión. Ahora, ¿qué pasos debo seguir para una futura conquista? Vamos a ir al primer capítulo del libro de Josué, capítulo 1. Vamos a buscar allí en el verso 16 y 17. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a desprender allí varias palabras, varias acciones que nos van a ayudar para poder alcanzar una victoria ante todo proyecto al cual nosotros nos abocamos o nos impulsamos a realizar. Amén. Así que Padre, yo en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por darnos la vida, las fuerzas, por darnos ese ánimo para poder, Señor, predicar tu palabra, para poder enseñar, compartir aquello que tú has puesto en nuestras vidas, Señor.
te ruego por tu iglesia, que nos ayudes a poder asumir un compromiso real, verdadero y sincero contigo, Señor. Guíanos en esta mañana y que al salir podamos salir, Señor, con esa disposición a poder poner en acción aquello que hemos aprendido hoy, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces vemos allí a Josué, ya había recibido la posta para él seguir hacia adelante en aquel proyecto que era el proyecto de Dios. Y vemos en el versículo 16, donde un poquito antes, podemos ver cómo Josué hablaba al pueblo y qué es lo que iba a hacer. En el 1:11 dice: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Ese era el primer objetivo que ellos tenían, ¿no? Y hablaba Josué tanto a una tribu como a otra. Acordaos de lo que dijo Moisés, ya tenemos la palabra, por lo tanto nosotros vamos a seguir hacia adelante. Y el pueblo oía a Josué, el pueblo atendía la voz de Josué. Y el verso 16 nos dice: entonces, ¿qué respondió el pueblo? Ellos respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés, ¿no? Eso fue lo que respondió el pueblo. El pueblo estaba presto, el pueblo estaba activo, el pueblo estaba entusiasta, porque tenían la palabra, sabían lo que había hecho Moisés hasta ese momento. Era una nueva generación porque la anterior se había quedado en el desierto. Entonces, al oír a Josué, dijeron estas 3 o 4 cosas que habían en su corazón. Y la primera es esa: pasos que debo seguir. Y el primer paso tiene que ver con compartir la misma visión de Josué. La misma visión. No hay 2 visiones. Lo contrario, el antónimo de visión, ¿qué es? División. 2 visiones. Ese es el primer paso para poder llegar hacia una victoria. Compartir la misma visión. Y el pueblo respondió: nosotros haremos. Estuvieron dispuestos. Y eso es importante saber, que como iglesia, para poder alcanzar a muchos perdidos para el reino de Dios, es compartir la misma visión, la de Dios. Y la visión de Dios es esa: sacarnos afuera y dar a conocer a Jesús. De una manera grupal, colectiva, pero también de una manera personal e individual, en nuestros hogares, con los amigos, con los compañeros, con la familia, con el vecino. Ese es nuestro principal objetivo. Cumplir ese primer paso. Tener la visión y luego viene la acción, porque dice: haremos. Haremos. Interesante, ¿no? Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Un verbo es una acción y es la de hacer. Cuando vemos la historia más adelante, como lo primero que Josué, antes de poder iniciar todas las etapas, les dijo: santificaos. Santificaos, pues, porque el Señor mañana hará maravillas entre vosotros. Santificaos. Comprometámonos en hacer el bien. Comprometámonos en apartarnos del mal. De poder desarrollar en nuestras vidas a una persona, la persona de Jesús en nosotros. Este es el primer gran paso: recibir esa visión, compartirla y luego ponernos en acción. Y esa es esa:
santificados. Lo primero, podemos hacer tantas actividades, tantas obras, pero si nuestra vida no habla de Cristo, si no estamos apartados de todo lo malo, de los vicios, de los malos hábitos, las malas prácticas, de un carácter deficiente, en el cual no mostramos a Cristo en ningún lado, no vamos a ninguna parte. Necesitamos tomar de Él. Por eso el Señor dijo, come y bebe de mí, porque el que come y bebe de Cristo se alimenta y está bien alimentado y está bien nutrido y tiene esa fuerza, esa energía y esa autoridad de Dios para hacer su obra. Amén. Ese es el primer gran paso. Y el segundo, vamos a ver el segundo, porque dice, después de decir, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, que fue el primero, dice, e iremos a donde quiera que nos mande. ¿Cuántos están dispuestos a ir donde nosotros les mandamos? Uy, esa es la joven. E iremos a donde quiera que nos mandes. Ahí encontramos en el pueblo una confianza. ¿Quién quiere ir a un lugar desconocido? Te manda a un lugar donde hay oscuridad y si me caigo por él, ¿qué pasará? ¿Qué habrá ahí delante? No sabemos. Y nos puede causar temor. Nos puede decir, no puedo ir por ahí. Pero ellos dijeron, iremos a donde quiera que nos manda. Confianza. Tenemos que tener confianza en nuestro Señor. Amén. Que Él es el que cuida de nosotros, el que protege nuestras vidas, el que nos va a ayudar, nos va a impulsar. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ir en el nombre de Jesús? Hemos buscado la última oportunidad que tuvimos de poder evangelizar porque fuimos un gran grupo. ¡Qué lindo! Si tú aún no te sientes con esa fuerza, ese ánimo, que a lo mejor te crees incapaz, con solo tu presencia, aunque no hables, no digas nada, pero tu presencia ya hace mucho. Solo tu presencia hacemos a esa fuerza de saber que hay muchos, que no son pocos los que han recibido a Cristo, que no son pocos los locos, porque para el mundo es locura, pero para los hijos de Dios es poder, es gracia de Dios. Amén. Entonces iremos, confianza en el Señor, confianza en que Él es el que respalda la obra que hacemos. Aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras formas que a veces necesitamos ir aprendiendo y capacitándonos, pero solo el hecho de obediencia al Señor respalda ese acto y nos va preparando a más, porque dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho pondrá el Señor. Ese es el segundo paso. ¿Cuántos tenemos confianza en Dios? Confianza en nuestro, de alguna manera por decirlo, líder, pero el Señor es más que un líder. Él es Señor, Él es Dios, Él es Creador. Tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado primero. Segundo, iremos a donde quieras que nos mandes. Confianza en aquel quien te envía, porque Él no te envía sin armas. Él no te envía desarmado, Él te envía revestido de su poder, de su autoridad y con la guía del Espíritu para poder deshacer toda obra del diablo. A eso nos ha enviado el Señor. Y tercero, o cuarto, ¿no? No, tercero. Tercero, no. El primero y el segundo tienen que ver con visión y con hacer. El tercero, con la confianza hacia donde nosotros vamos. Y el último y cuarto es el verso 16 y 17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés.
así te obedeceremos. Es un sinónimo de humildad, de respeto, de reconocimiento de quién es el que te está enviando. Cuando conocemos a Jesús sabemos quién nos está enviando. Porque Él es el hombre perfecto, el modelo a seguir, el cual nos está capacitando y nos está dando la autoridad para poder hacer su obra. Nos está enviando el Señor. Por lo tanto dice, así te obedeceremos. Así como obedecimos a Moisés, a ti también te obedeceremos. Estos pasos, 4 pasos que son importantes para obtener una victoria en Cristo, lo cual tiene que ver con sujeción y con sometimiento unos a otros, sin ninguna actitud de vanagloria, de orgullo, de saber yo tengo este don, este talento, por lo tanto yo tengo que ocupar el lugar primordial. No, aquí el único que tiene que ocupar el lugar más alto es Cristo. Y todos nosotros ahí detrás vamos haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Esa es nuestra misión. Aquí no hay más y aquí no hay menos, aquí no hay estatus. El único que merece toda la gloria y toda la honra es Cristo. Y como iglesia estamos llamados a hacer eso, hermanos. Esa es la vocación en la cual la iglesia tiene que estar inmersa. 4 pasos para obtener la victoria. Josué de la misma manera. 4 pasos a seguir obtiene la victoria. Dice el Señor en su palabra que después de haberle dado los 31 reinos a Israel, descansó la tierra de guerra. Les dio descanso, les dio paz. Dentro de muchas cosas que no hicieron bien, se equivocaron mucho. Josué se equivocó en algunas ocasiones, el pueblo también, pero sin embargo el Señor, por su fidelidad y su misericordia, perdona, pero también siguieron continuando haciendo aquella obra perfecta. Por lo tanto, llegaron a su objetivo. Nosotros tenemos un objetivo, y es el de cumplir la gran comisión, traer muchos a los pies de Cristo. Y necesitamos eso en nuestra vida, tener confianza en el Señor, tener el respeto, la humildad, la mansedumbre que nos requiere compartir esa misma visión con Él, porque si no compartimos la misma visión, estamos yendo para atrás más que para adelante. Un solo objetivo, tanto como lo hace Dios, como las autoridades que representan nuestra iglesia también. Atendamos, pero hay algo final en el versículo 17, porque esto lo digo con respecto a la iglesia, pero hay algo también, hay una palabra que tenemos que obedecer a aquellos que dirigimos, a aquellos que nos comprometemos en asumir una responsabilidad. Y esa palabra se la dijeron a Josué. El pueblo le dijo una palabra a Josué y le dijo: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Eso dice mucho. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Nos está diciendo que nosotros como autoridad, como responsables, pues tenemos que tener una vida íntegra, una vida comprometida con Dios. Que nuestro testimonio sea el adecuado, porque la autoridad no la podemos imponer, la autoridad se reconoce, la autoridad de allí para acá se reconoce. Por lo tanto, todos aquellos que queremos asumir una responsabilidad, un lugar, tenemos que saber que nuestra vida tiene que ser de testimonio, que seamos íntegros delante de Dios. No perfectos, pero sí íntegros, para que de esa manera el pueblo, como lo dijo,
solamente que Jehová, así como estuvo con Moisés, esté contigo. Porque Dios no está con aquel perezoso. Dios no está con aquel que no quiere comprometerse o que su testimonio da mucho que desear. Y el Señor tiene mucho para darnos, por supuesto. El Señor quiere darnos aún más cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder llegar a alcanzar su reino. Un compromiso serio con Dios. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Qué haremos de aquí en adelante? El Señor tiene grandes cosas para nosotros. El Señor ha capacitado a su iglesia con dones, con talentos, con habilidades, y por lo tanto lo estamos dando todo de nosotros, tenemos un compromiso con el Señor, serio, verdadero, un compromiso sincero con Él, porque si no lo tenemos, estamos siendo causa de división sin haberlo entendido. Y cuando hay dos visiones, entonces hay dos caminos y el objetivo no se alcanza, no llegamos hacia ese propósito y necesitamos para eso la unidad. La unidad. Y el Señor nos muestra unidad, Jesús nos muestra unidad de Él con el Padre, con su Espíritu y con nosotros, porque dice que todo aquel que ha nacido de nuevo está unido a Cristo. Somos uno. De la misma manera, tomando el ejemplo del matrimonio, son uno. Pues nosotros también tenemos que ser uno, hermanos. Y cuando salgamos, cuando hagamos algo, cuando como familia mostremos esa unidad, esa fuerza, para poder dar a conocer que Monte Hermón vive la vida de Cristo. Amén. Amén. Toma y recibe esa palabra. A lo mejor es alguno de los pasos que hemos comentado hoy. Estás flaqueando, te sientes débil. A lo mejor no tienes confianza en el responsable. Si un responsable no camina en integridad y en santidad, por supuesto que toda duda debe caber. Pero si tú sabes que tu responsable, que de aquella persona que ha asumido el compromiso de ir hacia adelante, está comprometido con Dios, obedece, sujétate y camina en pos del propósito que Dios tiene para su iglesia. Porque el propósito es general. Y luego allí, dentro del camino, el Señor va bendiciendo la vida de cada uno. Tus proyectos personales, tus proyectos familiares, el Señor mira eso y bendice. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en el trabajo para Él, en lo personal Él bendice. Yo doy gracias a Dios y puedo dar fe de que en lo personal Dios nos ha bendecido mucho. Y el Señor extiende sus brazos en esta tarde, en esta media tarde, para que todos podamos llegar a alcanzar ese propósito. Y el Señor quiere darte la victoria. El Señor me quiere dar la victoria. Pero el Señor sabe que hay objetivos primero que hay que seguir para poder alcanzar aquello que tú tienes, aquello que el Señor quiere para tu vida. Amén. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y recuerda suscribirte, darle un me gusta y de esa manera poder transmitir también la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho.